Parte número 1. Antes de empezar el capítulo número 13 de San Juan que estamos estudiando, voy a hacer un tema temático. ¿Por qué? Porque creo que es oportuno aclarar algo. Todos estos domingos veníamos hablando del Señor Jesucristo que venía en un burrito. Ellos estaban esperando un rey que entrara, que conquistara la nación, y de pronto se vieron asombrados ellos ante el Señor, que empezaba a revelarle que, como estábamos viendo, que Él iba a morir en una cruz. Y entonces todo para estas cosas, ellos, estoy refrescando lo que vimos todos estos domingos, que este Hijo del Hombre, ellos creían que iba a reinar, y vieron que no entendían que le iba a reinar, iba a vencer el pecado, Satanás. Es un poco lo que vimos el domingo pasado. Para poder entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento. El domingo pasado terminé con que Juan hizo una hermenéutica de Isaías viendo al Señor Jesucristo sentado en el templo. Voy a hacer un poquito de la continuación de eso, porque ellos tenían que haber entendido que este rey también iba a ser un siervo. Ellos no entendían eso. Mal entendieron. Entonces, quizás nosotros hayamos conocido o hemos aprendido de memoria muchos signos, o Isaías 53, versículo 5, que es muy conocido: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Y sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Isaías 42:3, no hará pedazo la caña quebrada. Y así tenemos muchos textos de Isaías: será contado entre los pecadores, llevará sobre él mismo el pecado de muchos. Y podríamos enumerar muchos textos. Ahora el Espíritu Santo había inspirado a Isaías, ¿para qué? Para que redactara, no sé si ustedes están enterados, pero son conocidos 4 cánticos por lo menos del siervo sufriente, en Isaías 42, versículo del 1 al 9, 49 del 1 al 13, 50 del 4 al 11, Isaías 52 del 13, de Isaías 53, 12. Son cánticos, ¿no? O sea, eso. Ahora sabemos que todo esto, aunque muchos no creen esto por la exactitud que Isaías da toda la fecha, algunos que no creen que sea así, pero vemos que el Espíritu Santo le dio esa revelación 700 años antes que viniera el Señor Jesucristo. Isaías, el Espíritu Santo le revela a Isaías ese siervo sufriente que vimos el domingo pasado, que iba a entrar en un burrito. Le muestra, por eso que muchos dicen es imposible que Dios pueda mostrar eso, pero 700 años estaba mostrando que iba a venir este siervo sufriente, y este rey no solamente iba a ser un rey, sino que él también venía como un siervo sufriente. Esto es importante de entender. ¿Sabe por qué? Porque vamos a empezar Juan 13 y vamos a ver al Señor Jesucristo en estado de humillación, como rey lavando los pies. Entonces debemos entender. Pedro va a decir: ¿cómo? A mí no me vas a lavar los pies. ¿Pero por qué? Porque no entendían esto que le estoy explicando ahora. Ellos no entendieron esta parte del rey sufriente. Entonces por eso es importante que veamos esto. Cuando yo de Juan 3 en el segundo audio, no voy a hablar que el Señor Jesucristo instituyó un sistema de humildad o de moralismo, aunque eso también tiene una implicación. Era más allá que eso. Lo que el Señor nos está enseñando a lavar los pies y atender al otro y cuidarlo, tenía una implicación más profunda que eso. Y es importante entender lo que el Señor iba a hacer. Para eso estoy explicando esto. El siervo entonces iba a ser un rey que iba a ser humilde. En el Antiguo Testamento nos muestra, hay podríamos decir, mucha información que está relacionada con el rey de Israel, el templo y el país donde va a estar. Entonces nos muestra cómo Dios iba a llevar esa salvación, o la historia de la salvación a su pueblo. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, lo iba a hacer por medio de un rey que era escogido por él. Una vez hablamos, creo, del pacto davídico. Bueno, iba a venir un rey que era escogido por él. David era también un tipo, podríamos decir, de ese rey que iba a venir. Entonces Dios se iba revelando por medio de estos pactos, que iba a venir un rey, iba a haber un pueblo, un templo, una tierra prometida. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que saber, todas esas cosas sabían.
Ahora Isaías, él por medio de la revelación había mostrado, ¿no? Este plan de salvación de Dios, pero también Isaías ha mostrado que este rey iba a ser un siervo, y iba, como lo estoy diciendo, era el siervo, pero iba a ser un rey sufriente. Antes de la glorificación, iba que padecer y sufrir por su pueblo. Y ellos lo que no entendían es eso. Ellos tenían una cosmovisión, una teología más por el ojo que otra cosa. No veían las cosas espirituales de ahí. Entonces el Mesías sabía que iba a descender del rey David. Él era un rey diferente a todos los reyes. Este rey que iba a venir iba a poner ya de manifiesto la justicia, pero no solo la justicia para el judío. Para el asombro de ellos es que este rey iba a reinar también con los gentiles, también con nosotros. Incluso toda la tierra, dice Isaías 42, del 1 al 4. Él iba a venir de una forma humilde, callada. Isaías 53, 2. Este rey no iba a venir, vamos a decir, para que en la primera esta venida que venía no iba a venir a que lo sirvan. Este rey iba a venir a servir. Era un rey, como estamos diciendo, un siervo en sentido de humildad. Él iba a venir a entregar su vida. Y ellos tenían que saber todas estas cosas que Isaías hablaba del siervo que iba a venir. Y este rey iba a ofrecer su vida. Él iba a entregar su vida. Nadie se le iba a quitar. Él iba a dar su vida. Ahora vemos por Isaías los cánticos del siervo de Dios que le concedió a Isaías, que era el profeta, que de alguna forma pudiera mirar esa gracia en el futuro venidera que iba a venir. Más allá, vamos a decir, aunque ellos predicaban, profetizaban y querían entender todas esas cosas, pero muchos no lo entendían, como dice Pedro, porque era para que estaba por venir. Entonces ellos no lo entendían mucho, pero Isaías puede ver un poco de ese futuro que iba a venir, que ya vino para nosotros, ¿no? Más allá también que Isaías, por supuesto, muestra un juicio sobre Jerusalén, el exilio, que todas las que le iba a pasar eso. Pero Isaías nos habla de que, en ejemplo, en el capítulo 49 de Isaías, que estamos viendo el siervo rey sufriente, mostraba que el siervo habla de la misión. Él iba a venir como una misión. Acuérdense en esto. Estos judíos de esa época están esperando un rey que los salvara, que reinara, que iba sobre las otras naciones, iba a sentar y ellos iban a ser lo más grande. Ahora Isaías nos muestra que el siervo había en una misión de traer salvación para Israel. Ellos querían que iba a traer una liberación en el sentido de liberación de la esclavitud física y todo eso. Pero Isaías les muestra que la misión era de Israel traer luz también no solo para ellos, sino a los gentiles. Pero ¿qué iba a hacer? Él iba a cargar ¿qué cosa? Los pecados no solo de Israel, sino que de todo el mundo en el sentido de aquellos escogidos. Todos los pecados. Cuando hablamos todo, amado, decimos pasado, presente y aquellos pecados que vamos a cometer, Él los iba a cargar sobre su hombro y los iba a llevar. Y Él se iba a ofrecer como un sacrificio perfecto para hacer propiciación y expiación por nuestros pecados. Y eso es lo que iba a hacer. Él venía en ese sentido espiritual a vencer los principados, las potestades, el dominio de Satanás, el reino de la muerte, el reino de las tinieblas, del pecado, en ese sentido. Y ellos tenían, como vemos en el día de hoy, muchas iglesias, puesta la mirada en un rey que es diferente. Entonces el pueblo de Israel estaba extraviado. Cuando él vino no lo conocieron, no lo pudieron ver ahí. Y él era un rey, vamos a decir, en su clase única. Ustedes si ven todos los reyes que tuvieron, fíjate que a excepción de algunos, la mayoría se desviaban. No reinaba bien. Este rey no iba a traer, vamos a decir, un enfoque, como dice Isaías 42,
sobre su persona. No iba a ser, vamos a decir, como el rey Salomón, que iba a tener cosas para él. Él no iba a ser, él iba a procurar traer un rey y reinar, y a la misma vez él iba a buscar el bien de su pueblo, y para eso le iba a entregar su vida. Ahora, para hacer eso, amados, debemos entender algo, que el Señor Jesucristo, como si me da tiempo en el segundo audio, voy a hablar un poco del estado de la humillación o de la kenoxis, donde Él de alguna forma desciende, deja su estado, su gloria, no es que deja de ser Dios, desciende y se humilla. Este rey va a ser un rey, un siervo, un rey sufriente, que se iba a humillar, se iba a humillar. Entonces, ¿qué iba a hacer? Una humillación, se iba a encarnar también, iba a tomar cuerpo, iba por supuesto para la paga del pecado, ¿no? Entonces eso es lo que traería a mucho el asombro. Incluso Pedro, cuando vemos que se asombra de esto, de que él sabía que iba a reinar, y cómo iba a hacer eso, lo que vamos en el audio número 2, que lavar los pies. No, es algo como que el presidente haga que venga a lavar los pies de una persona que esté humilde. Si lo hacen porque lo están filmando, ¿no? Pero Cristo no tenía eso. Entonces, vamos a ver eso. O sea, qué era lo que iba a llevar, y le iba a asombrar a muchos. Entonces, él iba a ser el siervo rey sufriente. Y para eso, ¿qué tenía que ser él? Bueno, él iba a ser despreciado, él iba a ser rechazado incluso por el pueblo, él iba a sufrir, no le iban a estimar, no verían gran cosa en él. Él sería menospreciado, podríamos decir. Él iba a ser acusado injustamente, este rey, incluso inocente. Incluso ni siquiera se iba a defender. Él iba a entregar a quien juzga rectamente. Este es el siervo del rey sufriente. Él, antes de la glorificación, iba a pasar eso. Entonces, eso es lo que iba a hacer él. Él siempre se iba a mantener callado. Este rey traería justicia con lo que iba a hacer él a las naciones. Pero ellos esperaban que la justicia, de alguna forma, que se iban a vengar. Pero él hablaba de la justificación. Este rey iba a traer de la justificación que necesita el hombre para con Dios, que está destituido. Él iba a traer la reconciliación, iba a traer paz. Pero yo pensaba que era una paz, un bienestar, cuando hay paz en el país, porque todos comemos, está todo bien, tranquilo. Pero la paz que traía Irene, que iba a traer él, era ausencia de guerra, ausencia de enemistad entre Dios y la humanidad. Y eso es lo que iba a traer él, este rey. Y iba a traer la justicia perdurable. Pero él iba a tener que pagar, vas a decir, Dios iba a descargar su ira sobre él, podríamos decir. Y entonces, de esa forma, aquellos que el Padre de Dios quedarían en libertad. Ahora sí, él era inocente y es inocente, pero iba a ser condenado a muerte, como Isaías 53:8. Estamos viendo el siervo rey sufriente. Antes de todo esto, él tenía que padecer. Por eso que en Juan 13 vamos a ver que él sabía dónde iba, y todas estas cosas, pero que él había llegado su hora. En Juan 13 vamos a ver que estamos ya en las horas finales, donde el Señor iba a ser entregado y iba a caminar a la cruz. Vamos a entrar en esas horas finales todos estos domingos. De acá hasta el 17 por lo menos vamos a ver que todo lo que va a sufrir, que va a ser entregado por Judas, y todas esas cosas. Esta es la parte del siervo del rey sufriente. Él sabía que había llegado esto ya antes de la fundación del mundo había sido escogido para esto. Él lo sabía muy bien. Incluso Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él vino, como dice Mateo 1, si no me equivoco, por algo de memoria, 21 creo que, a morir por su pueblo, por los pecados de su pueblo. Ellos tenían que saber eso. Él incluso iba a ser menospreciado por el pueblo, el siervo sufriente. Lo iban a golpear, ustedes saben, a crucificar, y estamos por entrar en esta parte de donde él le arrancarían la barba, lo azotarían, lo golpearían, lo escuparían, lo torturarían. Él le ofrecería la otra mejilla encima para que le arranquen la barba, como dice Isaías 56. Él iba a cargar toda la violencia. Aquel que no hizo nada por nosotros.
Y ellos no pudieron entender el siervo rey sufriente que iba a mandar, porque el Padre mismo lo había escogido para eso. Isaías 42:1 dice que el Padre lo había mandado, el Padre era el que había mandado a este siervo sufriente para su obra. Aquí está mi siervo, mi escogido en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Y este es el siervo entonces que anunciaba Isaías que iba a venir. Un siervo escogido por incluso el Padre. No es que todo sucedió porque no lo quisieron, lo vamos a matar. Padre entregó. Por lo tanto, amó tanto a su hijo, como en el audio número 3, que el amor es una entrega, no es un, te quiero, te amo, te doy una florcita. No, eso es la manifestación de la ley misma, el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a ver en el tercer audio. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver el amor del Padre entregando su hijo unigénito. Y él iba a sufrir, y va a venir eso. Entonces vimos que después, siglos después de esto, que Isaías había profetizado eso, lo vemos cuando entra en el río Jordán, que ya lo estuvimos viendo, el Espíritu Santo desciende sobre él y empieza ya su misión, empieza a caminar, empieza a hablar y se ha arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Y él es el siervo sufriente, ahora que vamos a ver en Juan 13 en adelante, por eso quise preparar esto para hablar sobre eso, de que ha sufrido por nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones. Sobre él vino el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos curados. ¿De qué? Del pecado, Isaías. Para estos 30 segundos que me quedan ahora, él es el siervo del rey sufriente que fue por nosotros castigado, fue molido para que tengamos paz. Y hoy es un tiempo donde podríamos decir las manos en la cruz se han abierto para todo aquel que quiera venir y tomar y comer y beber de él. Hay un tiempo donde pueden tener reconciliación con el siervo del rey sufriente y con el Padre.